Hola amigos, bienvenidos todos a nuestra cadena Veritate 4A.org. Gracias por estar de nuevo en sintonía con nosotros. Les saluda desde París Oscar López y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy el segundo tema de nuestra miniserie Los dos pueblos. Pero antes de empezar nuestro tema, quiero invitarles a que oremos. Oh Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos por tu bondad. Glorificado sea tu nombre. Yo quiero pedirte, oh Padre, que tú puedas extender el brazo de tu misericordia y que me puedas lavar con tu sangre preciosa ahora que voy a hablar de tu palabra. Unge por favor mis labios con tus palabras y permite, oh Dios, que todo lo que diga pueda estar conforme a tu santa divina voluntad. Quiero rogarte, oh Padre, también que a través de la influencia de tu Espíritu Santo tú puedas disponer los corazones de cada uno de tus hijos que te escuchan. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, sé tú despertando, haciendo vibrar el corazón de cada una de tus ovejitas, donde quiera que se encuentren, Señor. Y que al levantarnos de esta oración, Señor, podamos hacerlo con la seguridad de que contamos con tu ayuda. Porque te lo suplicamos no en nuestros méritos, Señor, pues no tenemos ninguno, mas en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, después de esta palabra de oración, quiero invitarlos a que entremos en materia. Pero antes de empezar, como hemos hecho en las otras emisiones, vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra emisión anterior. Recordemos que el título de la emisión anterior fue Los dos pueblos, también la parte 1. Y vamos a lo que aprendimos en la parte 1 de los dos pueblos. Pero antes de eso quisiera decirles a aquellos que no han visto este tema, Los dos pueblos parte 1, que la pueden encontrar en YouTube, en el link que se aparece en pantalla en este momento. También pueden encontrar el link en nuestro sitio internet www.veritate4a.org. El link también aparecerá en la descripción de este video. Tienen que ir a la sección, a la página temas, y allí encontrarán todos los temas que tenemos por el momento. También pueden descargar allí el material de estudio. Recuerden, siempre van a encontrar un material de estudio junto con estos videos. Bien, vamos a entrar en materia. Entonces, en el estudio anterior, en la misión anterior de los dos pueblos, la parte 1, habíamos aprendido que el conflicto que rige este universo, el conflicto que nos hace sufrir en este mundo, no empezó en la tierra, sino que empezó en el cielo. También aprendimos que solamente hay dos bandos en este conflicto. No hay una posición neutral, no hay un tercer bando, y que cada uno tiene que tomar una decisión en este conflicto. O estamos del lado de Dios, o lo estaremos del lado de Satanás. Y no tomar una decisión es ya tomar parte del lado de Satanás. El tercer punto que aprendimos es que Dios quiere que le sigamos voluntariamente. Solamente un servicio voluntario es aceptable delante de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra del Señor. El cuarto punto es que Jesús murió para que podamos alcanzar la salvación, y que eso fue una iniciativa del Padre. Jesús no murió para que el Padre tuviera misericordia de nosotros y aceptara perdonarnos. No, fue iniciativa de Dios el Padre que Jesús viniera para dar su vida en el Calvario por nosotros. Quinto punto: Jesús está preparando lugar para nosotros, y nosotros ya vimos en qué consiste esto. La preparación no es una preparación de lugares físicos, pues que los lugares ya están. La preparación es una preparación mediante el ministerio de intercesión de Cristo en el cielo, y a partir de 1844, que es el tema que vamos a entender hoy claramente, es el inicio del juicio investigador. Sexto punto: aprendimos que Jesús regresará y hará una separación para que solo los obedientes puedan ir al cielo. Nosotros sabemos que la obediencia a la ley de Dios es capital para alcanzar la salvación. Séptimo, aprendimos que los hijos de Dios tienen unas características, y yo quisiera leer textualmente lo que aparece aquí en pantalla.
pero si tienen alguna duda con respecto a esto, por favor, vayan de nuevo al tema Los Dos Pueblos, pueden ver el video, pueden consultar la documentación escrita, y si tienen preguntas, no duden, por favor, en hacerlas en nuestro sitio, veritate4a.org. Están los temas y cada tema tiene un botón, preguntas y comentarios. No duden en hacer comentarios o hacer preguntas si tienen alguna duda con respecto a estos temas. Y vamos a leer el punto 7, que es muy importante. Dice: los hijos de Dios son los que reciben a Jesús y creen en su nombre. Son los que toman una decisión definida por Dios y se purifican. No están entre sí y no. Tienen que tomar una decisión definida y se purifican. Muy importante. También son los que aman a Jesús. Sencillo. La verdad. Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es una persona y la persona de Jesús. Entonces aman a Jesús, la verdad, y hacen los deseos de Dios. No hacen la voluntad de Satanás, que es el pecado, sino que hacen los deseos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen comunión con Jesús. Es decir, están unidos de manera constante, permanente a Cristo Jesús. Y el octavo punto, aprendimos que la Biblia dice que Dios separa a los dos pueblos mediante su palabra y un juicio. Y hoy vamos a tener más detalles acerca de esto, cómo es que Dios hace ese trabajo y qué imágenes podemos tener en la palabra de Dios que nos explican estos temas. Y para terminar, el noveno punto, Dios da la oportunidad a cada persona de aceptar su oferta de gracia y vivir una vida santa para Él. Tú tienes la oportunidad, yo tengo la oportunidad, pero es nuestra decisión. Si nosotros decidimos aceptarle, el Señor nos va a ayudar. Bien, después de ese pequeño resumen, yo quiero invitarles a que nos preparemos para el estudio de hoy, Los Dos Pueblos, parte 2, y vamos a hablar de algunos temas interesantes, especialmente el juicio y las imágenes que encontramos en la Biblia acerca de esto. Preparen sus Biblias y quédense con nosotros en sintonía. El asunto del juicio es algo que llena de temor a muchas personas, y esto es algo normal cuando no conocemos el tema, pero la Biblia nos revela claramente el asunto a través del tabernáculo. Vamos a tratar en este estudio, con la ayuda de Dios, de explicarles lo que la Biblia dice acerca del juicio y el santuario. Y para empezar, yo quiero que les invito a que vayamos a nuestras Biblias en Éxodo 25:8, y dice: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El objetivo de este santuario era que Dios pudiera tener una presencia en medio del pueblo de Israel. Ahora, también tenemos Éxodo 26:30. En Éxodo 26:30 es muy interesante porque allí dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De hecho, Moisés tiene una visión del santuario celestial y Dios le pide que haga uno conforme al santuario que verdaderamente existe en el cielo. Y esto es decir, que el santuario terrenal era un símbolo. Y cada elemento del santuario tiene un significado y cada elemento representa una parte del ministerio de Cristo. Y vamos a ver en la parte blanca, las cortinas blancas que delimitan la parte exterior del santuario se llama el atrio, y solamente hay una entrada que está por cortinas de otros colores, de otro color, eran cortinas violetas, y estas cortinas también representan a Cristo. Mire lo que dice la Biblia en Juan 10:7, dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. También tenemos un texto en Juan 14:6, dice: Jesús respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De la manera de que Jesús es el único camino al Padre, de esa misma manera, esa era la única puerta que había de entrada al santuario y a la presencia de Dios. Una vez que hemos pasado por la puerta del atrio exterior, nos encontramos con el altar del sacrificio. Este altar servía para quemar las ofrendas por el pecado. Este altar, el fuego de este altar fue encendido por Dios mismo el día de la inauguración del santuario. Este fuego representa el fuego eterno con el que va a ser destruido el pecado al final de este conflicto cósmico en el que estamos. En este altar se consumían las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas por el pecado y las ofrendas de paz. Y esas ofrendas nosotros sabemos por la Biblia que representan a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
De una manera también este altar es un símbolo del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, para que pudiéramos vivir. Veamos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es a través del sacrificio de Cristo Jesús que nosotros alcanzamos la salvación. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este altar es muy importante, y el fuego que estaba allí era especial para el servicio del santuario y representa también el sufrimiento de Cristo, no lo olvidemos. Otro elemento que encontramos en el atrio exterior es la fuente o el lavacro. En este recipiente, como lo vemos aquí, se colocaba agua para el rito de la purificación, para el lavamiento de los pies y las manos del sacerdote y la purificación de las víctimas. Esto representa la purificación del carácter a través del sacrificio de Cristo. Dice Éxodo 19:10, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. También dice Apocalipsis 7, 14 y 15, yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Es decir, esta agua que había en esa vasija es un símbolo también de la sangre expiatoria de nuestro Salvador. De esta manera hemos terminado nuestro recorrido del atrio exterior y vamos a introducirnos en el lugar santo, que era el lugar donde se hacía cada día la ofrenda por el pecado, y de esta manera el pecado del pueblo de Israel pasaba dentro del santuario. Y al entrar, pasando la cortina, vemos al fondo el altar del incienso. Y vamos a hablar un poco de este altar del incienso, porque cada mañana el sacerdote que oficiaba tomaba brasas encendidas del altar del holocausto y las mezclaba con el incienso en el altar del incienso, y ese incienso subía en olor grato delante del Señor mediante las brasas encendidas en el altar del holocausto. Aquí vemos también cómo el sacrificio de Cristo es importante para la intercesión. La intercesión que hacía aquí el sacerdote es un símbolo de la intercesión, el ministerio de intercesión que hace Jesús en el santuario celestial por nosotros. Miremos lo que dice 1 Timoteo 2, 5 al 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo. Este altar representa bien el ministerio de Cristo, el ministerio de intercesión. Y recordemos que Él ascendió después de la resurrección, y allí empezó el ministerio de intercesión en el santuario celestial, el verdadero santuario que está en el cielo. Después de haber hablado del altar del incienso, ahora vamos a hablar de la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa recubierta de oro servía para poner 12 panes, un pan por cada una de las tribus de Israel. Y estos panes representan dos cosas. Representan por un lado al Hijo de Dios, Jesús, como lo dice San Juan 6:48, yo soy el pan de vida. También representan la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice: pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los panes representan el cuidado de Dios por su pueblo. Es decir, que es un símbolo muy interesante, porque todo el ministerio de Jesús giró en torno al beneficio de su pueblo y al cuidado por su pueblo. Y hasta ahora sigue cuidando de nosotros. Entonces pensemos en esta mesa de los panes de la proposición.
El siguiente elemento es un elemento muy importante, es el candelabro de oro. Se encontraba en el lado sur del santuario, justo al frente de la mesa de los panes de la proposición. Era un candelabro hecho de oro macizo, con 7 brazos, y en la extremidad de cada brazo tenía una lámpara de aceite. Si nosotros hemos visto la simulación 3D, nos damos cuenta de que este lugar no tenía ventanas. La única fuente de luz de este lugar era ese candelabro. Y ese candelabro también tiene un significado interesante en relación con Jesús. Miren lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Juan 8:12 nos indica que Jesús es la luz del mundo, pero no solamente eso, sino que también Juan 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, los discípulos de Cristo, todo aquel que es discípulo de Cristo, como el principio de la atalaya, es luz para otros para que no tropiecen. De esta manera terminamos nuestro recorrido del lugar santo y vamos a dirigirnos hacia el lugar santísimo. Detrás de la cortina que separaba los dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, encontramos un único mueble que es el arca del pacto. Este arca del pacto era en realidad una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. Al interior de esta arca se encontraban 3 elementos: las tablas de la ley que representan el carácter de Dios, el maná que representa el cuidado de Dios por su pueblo, y la vara de Aarón que reverdeció, que representa el sacerdocio eterno de Cristo. Hebreos 9:4, como lo pueden ver en pantalla en este momento, confirma lo que yo acabo de decir. Hay otro elemento del arca que es la tapa, y esta tapa se llama propiciatorio, y justamente la palabra propiciatorio nos da una idea de su función. Esta cubierta era de oro también, de madera y cubierta de oro, y tenía 2 querubines esculpidos en oro sobre la cubierta, y en medio de esa cubierta, como lo pueden ver ahora en la imagen, se veía una luz brillante que era la presencia de Dios, la Santa Shekinah. Pero antes de hablar más acerca del propiciatorio, yo quisiera que entendiéramos un poco qué sucedía en el santuario durante todo el año. Cada día del año, cuando una persona llegaba para ofrecer una ofrenda por el pecado, colocaba las manos sobre el animalito de la ofrenda por el pecado, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal, lo degollaba, y la sangre era llevada por el sacerdote al santuario. De esa manera el pecado del pueblo de Israel era quitado del pueblo de Israel y puesto dentro del santuario. Y una vez al año se hacía un rito que se llamaba el rito de la expiación, que ya vamos a explicar más en detalle, en el lugar santísimo, y se hacía escogiendo 2 animalitos. Miren lo que dice Levíticos 16, 9 al 10. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación, pero el macho cabrío que tocó en suerte por Azazel lo preservará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como el culpable. Y nosotros vemos que durante este día de la expiación, el macho cabrío por Jehová era sacrificado y su sangre era rociada sobre el propiciatorio justamente, y de esa manera se hacía expiación por el pecado del pueblo de Israel, y el sacerdote salía del santuario llevando sobre sí los pecados del pueblo y los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, y este animal era llevado al desierto y abandonado allí. Es un símbolo de la forma en que al final del tiempo, cuando se llegue el milenio, Jesús va a poner todo el pecado de Israel sobre la cabeza de Satanás. Al final del rito del día de la expiación, el sacerdote terminaba haciendo la bendición sacerdotal sobre el pueblo, y esto es un símbolo de la bendición que Jesús mismo nos dará muy pronto cuando venga en gloria y majestad. Muy bien, sigan con nosotros en sintonía y vamos a ver más detalles acerca de lo que sucedía en el santuario terrenal y cómo nos muestran lo que sucede en el santuario celestial. Hemos aprendido que en el
santuario era donde se efectuaba la expiación mediante todos estos diferentes ritos, los diferentes elementos que hemos visto anteriormente. Y aquí encontramos un texto en Hebreos 9, 20, 25, que es un texto clave para entender todas estas cosas, porque el santuario terrenal tiene una implicación en cuanto a lo que sucede en el verdadero santuario del celestial. Y miren lo que dice Hebreos 9, 20 al 25. Dice, versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué significa esto? Moisés, cuando erigen el santuario, ellos hacen un rito de purificación y todo lo purifican con sangre. Y esa sangre representa la sangre de Cristo Jesús. Y esas cosas, es decir, la figura de las cosas celestiales, es decir, el santuario terrenal, que era solamente una figura del verdadero santuario, era purificado con esa sangre, pero el santuario celestial mismo fue purificado con la sangre de Cristo mismo. ¿Sí? Es decir, un sacrificio mejor que cualquier otro. Dice, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ven ustedes aquí, no soy yo que lo está diciendo, yo no me he inventado esto, es la Biblia misma que lo dice. Verifica en tu Biblia y te vas a dar cuenta de que estas cosas son verdaderamente así. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote entraba cada año con la sangre del cordero, del macho cabrío, que era el que le caía la suerte por Jehová. Y aquí dice que Jesús no entró por la sangre ajena, sino que entró por su propia sangre, es decir, que derramó su vida para poder hacer expiación por nosotros en el santuario celestial. Hay otro texto que nos habla del santuario, es decir, de la manera que este santuario era purificado una vez al año, también el santuario celestial debería ser purificado. Y hay un texto de la Biblia que nos habla claramente de qué es lo que sucede y cuándo sucede. Daniel 8:14, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será, ¿cómo? Dice ahí, purificado. Es decir, el día de la expiación empieza al cabo de ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Bien, para entender todo esto, yo quisiera que retomemos el Daniel 8:14 para que lo tengamos en mente, y vamos a ver una pequeña gráfica de un plano del santuario, ¿sí? Y aquí tenemos los diferentes elementos: el altar del holocausto, el lavacro, el lugar santo con sus tres elementos, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelabro de oro. También la cortina de separación, el lugar santísimo, y aquí con lo que estoy mostrando, el arca del pacto, donde se hacía la propiciación, sobre el propiciatorio, para purificar definitivamente los pecados del pueblo. Ahora, ¿cómo funcionaba todo esto? Y ya lo vimos en la presentación, en la parte anterior, pero yo quiero repetirlo para que quede completamente claro. Cada día del año, durante todo el año, cuando una persona pecaba, se presentaba aquí donde lo estoy señalando, en la entrada del tabernáculo. Se presentaba con una ofrenda por el pecado. Este animalito era degollado, pero ¿cómo? El pecador ponía sus manos sobre la víctima por el pecado y confesaba su pecado. De esa manera, simbólicamente, el pecado pasaba del pecador al animalito. El animalito era degollado por el pecador mismo y la sangre era recogida por el sacerdote, y esa sangre era utilizada como vehículo para llevar el pecado del pecador y transferirlo del pecador al lugar santo, y esto se hacía durante todo el año. Pero una vez al año se hacía un rito especial, el rito de la expiación, el día de la expiación, que está en el libro de Levíticos, y en ese día se escogían 2 machos cabríos, se tiraban suerte sobre los 2 y se cogía uno por Azazel y el otro por Jehová. El que era por Jehová era sacrificado, y con la sangre de este animal se hacía expiación por los pecados del pueblo sobre el propiciatorio. El propiciatorio, que era la cubierta del arca, al interior de la cual
estaban los mandamientos de Dios, y justamente era propiciación por los pecados por haber violado esa ley que estaba al interior del arca. Ahora, el sacerdote salía al acabar esa expiación, ese rito, salía del lugar santo, salía del lugar santísimo, pasaba por el lugar santo y se dirigía hacia el atrio exterior para terminar en la entrada del atrio exterior, en la puerta, y confesar sus pecados, no sus pecados, sino los pecados del pueblo de Israel, todos los pecados del pueblo de Israel, sobre la cabeza del macho cabrío que había quedado vivo. Y este macho cabrío era el macho cabrío por Azazel, y este era enviado al desierto y era abandonado allí. Es un símbolo de lo que va a suceder, y nosotros ya vamos a entender más en detalle a medida que avancen las presentaciones las implicaciones de todos estos símbolos. Dios nos ha dado todos estos símbolos para que los entendamos. Hay personas que cuando leen la Biblia y leen todas estas cosas dicen, sí, esto era para el pueblo de Israel y a nosotros ya no nos incumbe, pero se equivocan completamente. Estas cosas fueron escritas más para nosotros que para el pueblo de Israel. Y aquí tenemos algo muy importante que tenemos que retener hasta hoy. Pero antes de esto, vamos a establecer dos principios fundamentales para poder entender todas estas profecías. Quédense con nosotros en sintonía y ya volvemos. Para entender las profecías de tiempo, es indispensable entender los principios fundamentales que la Biblia establece para entender esas profecías. No vamos a abordar todos los principios hoy, pero vamos a abordar los principios fundamentales para entender las profecías, las dos profecías que vamos a analizar en este tema. El primer principio es el principio de día por año. Bueno, si ustedes han descargado el material que está en el sitio www.veritate4a.org, van a encontrar allí un material de estudio bastante interesante acerca de día por año, con muchos datos históricos y textos de la Biblia. Yo he querido para este estudio abordar dos textos bíblicos y vamos a tomar el primero. Cuando Dios habla de profecía y habla de días, nos habla realmente de años. Es un día equivale a un año. Miren lo que dice Ezequiel 4, del 4 al 6. Versículo 4. Te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel, según el número de los días que duermas sobre ese lado. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Versículo 5. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. ¿Ven ustedes? Día por año, como lo está resaltado en este momento. Entonces, es indispensable entender este principio. Este principio del día por año es fundamental para entender las profecías. Ahora, hay otro texto, y es solamente uno entre la gran multitud de textos que hay en la Biblia que confirman esta interpretación bíblica de día por año. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Qué dice ahí? Un año por cada día, y es una profecía que está dando. Y hay muchas profecías en las cuales la interpretación única y correcta es de un día por un año. Es decir, que un día profético equivale a un año literal. De esta misma manera, una semana profética equivale a 7 días proféticos, que equivalen a 7 años. ¿Ok? Es interesante, es muy importante fijar y entender estos principios. Bien. El segundo principio, que es muy importante entender, es un principio que no está en la Biblia.
lo confieso, no está en la Biblia. Pero no se me asusten, no piensen que le estoy enseñando algo que no está en la Biblia. Este principio no está en la Biblia simplemente por el hecho de que el calendario de Dios no es el mismo calendario que seguimos nosotros hoy en día. Ustedes saben que el calendario que nosotros seguimos hoy es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue establecido mucho tiempo después de la muerte inclusive de Cristo, y el calendario gregoriano empezó a contar los días desde el evento que según el calendario gregoriano es el más importante de la historia de la humanidad, es decir, el nacimiento de Cristo. Es decir, los años se empiezan a contar desde el año del nacimiento de Cristo. Y es decir que van contando del primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, etc. Y así hasta el 2017 cuando estamos ahora. Y bueno, vamos a ver si seguimos un poquito más. Y los años, todos los eventos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo se representan como los años antes de Cristo. Entonces, primer año antes de Cristo, segundo año antes de Cristo, tercer año antes de Cristo, cuarto año antes de Cristo y quinto año antes de Cristo, y así para atrás. Si ustedes observan bien, los años después de Cristo van subiendo, es decir, primero, segundo, tercero, y los años antes de Cristo van bajando, ¿sí? Es decir que el año, por ejemplo, el año quinto es seguido del año cuarto antes de Cristo. El año quinto es seguido antes del año cuarto. Y el año cuarto es seguido del año tercero, hasta el nacimiento de Cristo. Después del nacimiento de Cristo se dice el año primero, el año segundo después de Cristo, tercero, cuarto, quinto. Y eso es lo que utilizamos nosotros hasta hoy en día. Ahora, vamos a colocar entonces, como ven ustedes ahí en pantalla, está un menos y un más. Menos es hacia atrás, es decir, el nacimiento de Cristo hacia atrás es negativo y el nacimiento de Cristo hacia adelante es en positivo. Esto es muy importante porque cuando se hacen cálculos de tiempo hay que utilizar esta simbología porque vamos a utilizar matemáticas. Pero vamos a ver que las matemáticas tienen un pequeño problema que hay que entenderlo con la historia y saber cómo funciona el calendario gregoriano para poderlo interpretar de manera correcta. Por eso hoy quiero explicarles esto con detalle. A ver, estemos concentraditos y si de pronto tienen alguna duda, no duden en contactarnos, no duden en ver de nuevo el video, y si la duda no queda clara, no duden en utilizar el botón de contacto de preguntas y respuestas que está al lado de cada tema en el sitio veritate4a.org, la rúbrica temas. ¿Sí? No olviden que allí pueden enviar sus pedidos, sus preguntas, y nosotros estaremos muy contentos de responderlas. Entonces, aquí ya tenemos una línea de tiempo. Entonces ven, en rojo es una línea de tiempo, es decir que el tiempo avanza, y sobre esa línea de tiempo vamos colocando los años. ¿Okay? Ahora, imaginémonos, y por supuesto esto es solamente unas suposiciones para explicar, ¿ok? Que quede claro, aquí no habla de ninguna profecía. Imaginémonos algo que hubiera sucedido en el año 4 antes de Cristo, y que supongamos que eso fuera una profecía que nos dijera que 8 años después de ese evento va a suceder otra cosa. Es decir, que tenemos el año 4 y 8 años después teníamos menos 4, porque recuerden que del año 0 hacia su izquierda es negativo y hacia la derecha es positivo. Entonces tenemos menos 4 más 8. Los expertos en matemática me dirán que es 4, ¿verdad? Entonces tenemos el año 4. Es decir, que colocamos el año 4 y tenemos 8 años después. Y si nosotros seguimos con el cursor, vamos a ver, miren cómo lo voy desplazando, voy a contar del año 4, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años y 8 años. Bien, esto está muy bonito. Pero resulta que la realidad del calendario gregoriano es otra. Y yo quiero explicarles cómo funciona realmente el calendario gregoriano, para que tengamos en cuenta. Bien, el punto es de que del año que nació Cristo es contado en el calendario gregoriano como el año primero, el año segundo, el año tercero, el año cuarto, el año quinto después de Cristo, el año 2001, el 2017, etc. Bien. Y todos los eventos que están antes del nacimiento de Cristo están justo después.
el año 1 antes de Cristo, el 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo, 5 antes de Cristo y así como sigue. ¿Ok? Ustedes pueden observar que el año 0 nunca existió, no hubo un año 0. Es decir, que la historia pasó del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. ¿Esto qué significa? Vamos a utilizar nuestro mismo cálculo. Si nosotros decimos que contamos del año 4, vamos a seguirlo con el cursor, al año 4, miren lo que pasa. Del 4 al 4, entonces 4, entonces sería 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Vemos que ya no nos da 8 años, sino 7. Es muy sencillo porque si colocamos un evento que sale en el año 4, 8 años después, nos da 4 más 8, menos 4 más 8, da 4, ¿verdad? Pero aquí tenemos un problema, como el año 0 no existió, y como es una línea matemática, ustedes saben que las matemáticas arábicas utilizan el año 0 y sin el año 0 no podemos pasar de negativos a positivos. Es decir, que en nuestro cálculo matemático tenemos un año que nos está faltando. Es decir, que tenemos que sumarle un año para que el cálculo sea correcto. Veamos entonces que agregando este año, el cálculo nos da correcto. Si tenemos menos 4 más 8, da 4, más 1 son 5. Si colocamos la línea en el 5, vamos a ver lo que pasa cuando contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Es decir que ahora tenemos el dato exacto como tiene que quedar. Después de haber aprendido estos principios, vamos a volver a nuestro texto de Daniel 8, 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Nosotros ya vemos qué significa la purificación del santuario. Es decir, que en el santuario celestial empezaría el día de la expiación. Daniel 8:14 indica también un periodo de 2300 tardes y mañanas, según el libro de Génesis capítulo 1. Una tarde y una mañana es un día, luego por el principio de interpretación de un día por año es un periodo de 2300 años. Daniel queda perplejo al escuchar esta profecía porque para Daniel, si nosotros vemos una línea de tiempo, Daniel ve un periodo de 2300 años que tiene un inicio y tiene un fin, y al fin de ese periodo empieza la purificación del santuario, pero a Daniel no se le da ninguna indicación con respecto al inicio de este periodo de 2300 años. Entonces él queda bastante perplejo y sigue orando, pidiéndole a Dios que le dé luz y que le muestre cuál es el inicio de esta profecía. Y en Daniel 9, capítulo 24 y 27, al 27, se le da a Daniel la respuesta a su oración. Dice, vamos a leerlo completamente y después lo vamos a comentar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, si es primera vez que oyes hablar de esta profecía de Daniel 9, 24, 27, o es primera vez que la estudias, no te preocupes, vamos a desglosar elemento por elemento y con la ayuda de Dios vamos a entender lo que esto significa. Quédate con nosotros en sintonía y volvemos en un instante. Vamos entonces a desglosar, a entender parte por parte de este pasaje. El primer elemento es el inicio del versículo 24, 70 semanas. 70 semanas, 7 por 7, 49, 490 días. Y como son días proféticos, es igual a 490 años literales. Es decir, que están
490 años de esta profecía. Y dice que están determinadas. El término determinado en el original hebreo es el verbo hatach. El verbo hatach significa cortar, es decir, es exactamente lo que pasa con esta profecía. ¿Qué sucede? Vamos a explicarlo de una manera muy lúdica. Imaginémonos un pastel, y ese pastel es el periodo de 2300 años. Ahora, ese periodo de 2300 años, vamos a sacar las 70 semanas. Significa que las 70 semanas hacían parte de los 2300 años. Luego, por consiguiente, el inicio de las 70 semanas es también el inicio de los 2300 años. Y dice que este periodo está dentro de los 2300 años y tiene el inicio en el mismo punto. Es decir, que ya tenemos dónde ubicarlo, pero todavía no tenemos el punto de partida. Y vamos a seguir leyendo para poder entender. Versículo 25. Miren lo que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, aquí tenemos el punto de partida de la profecía de las 70 semanas. ¿La señal cuál es? La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Es un evento conocido en la historia. Y las enciclopedias nos dicen claramente que en el año 457 a.C., el rey Artajerjes, rey de Persia, dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y aquí tenemos más datos. Por ejemplo, esta historia la encontramos en la Biblia también en Esdras 6, 1 y 6, 12. 6 al 12, perdón. Bien, aquí podemos ver que toda esta profecía tiene un punto de partida. Ahora, como tiene un punto de partida, ya podemos analizar el punto de llegada, es decir, el punto en el que se cumple o se finaliza el periodo profético. Y vamos a empezar por la profecía de las 70 semanas, es decir, la más pequeña, y vamos a poner, como ustedes ya vieron en pantalla, el negativo y el positivo, es decir, negativo hacia los años antes de Cristo y positivo hacia nuestra era después de Cristo. Y vamos a calcular. Entonces tenemos el punto de partida es el año 457, como está antes de Cristo es negativo. 457 más 490 años, es decir, que 490 años después de 457 nos lleva al año 33. Pero atención, no se olviden lo que acabamos de estudiar hace un ratito, que el año 0 nos obliga a agregar al cálculo un año para que la fecha sea correcta. Y es decir, que nos lleva al año 34 después de Cristo. El año 34 es una fecha muy importante y ya la vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que significa. Bien, entonces ya tenemos el punto de partida, el punto de llegada de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, pero vamos a ver más detalles que son dados en la profecía y cómo esos detalles confirman con la historia todo lo que estamos diciendo. Y mira lo que dice: habrá 7 semanas. Esas 7 semanas, 7 por 7, 49, es decir, un periodo de 49 años hasta la reedificación de Jerusalén. Y efectivamente, 49 años después del 457, en el año 408 a.C., se terminó de reedificar Jerusalén. Y fueron 46 años de trabajo de construcción, más 3 años de logística antes de empezar los trabajos de construcción. Entonces, aquí vemos cómo la historia ya nos está confirmando que el método de interpretación es correcto. También dice que habrán también otro periodo de 62 semanas, ¿sí? Hasta el Mesías, ¿sí? Ahora, si nosotros vemos 69 por 7 es 483 años. ¿Por qué 69? Porque tenemos 62 más 7 son 69. 62 semanas más 7 semanas son 69 semanas. Es decir, 69 multiplicado por 7 tenemos 483. Y 483 menos 457 del punto de partida nos lleva al año 26, pero como hemos pasado por el año 0 le agregamos 1 y nos da el año 27. Y efectivamente los historiadores confirman de que en el año 27 Jesús fue bautizado y a partir de ese momento empieza su ministerio público como el Mesías. Es por eso que a partir del bautismo de Jesús, a Jesús se le llama el Mesías. Es muy interesante todo esto y mire lo que sigue diciendo el versículo 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida
al Mesías. Es decir, si nosotros calculamos 62 y 7, 69, ¿y cuánto nos falta para completar las 70? Pues una. Bueno, ahí en el dibujo lo hice un poquito más amplio, pero porque hay más detalles y para poderlos meter todos, pero realmente la proporción no es esa. La última semana es solamente una semana, y lo que queda por cumplirse, y después de esas 69 semanas, es decir, 7 más 62, después de ese periodo se le quita la vida al Mesías. Y efectivamente nosotros sabemos que a Jesús murió poco después de haber empezado su ministerio, es decir, de hecho, 3 años y medio después, para ser más preciso. Y nosotros vamos a ver que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y aquí también se da una profecía acerca de la destrucción de Jerusalén. Esta profecía también la corroboró Jesús cuando profetizó la destrucción de Jerusalén en el libro de San Mateo. Entonces, y esto efectivamente sucedió en el año 70 después de Cristo. Fue después del periodo de 70 semanas, porque como dice, después se dará eso. Dice, mire lo que dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, que la última semana, la semana 70, será una semana de confirmación, una semana de años, estamos hablando. Es decir, una semana de años son 7 años, es decir, los últimos 7 años serán 7 años de confirmación. ¿Y confirmación con quién? Con los descendientes según la carne de Abraham, es decir, los judíos según la carne. Y miren lo que sucede, que hay una confirmación, efectivamente esa confirmación se da. Los evangelios y el libro de los Hechos nos muestran claramente cómo es que esta confirmación se da a través del ministerio de Jesús después de su muerte y resurrección, a través del ministerio del Espíritu Santo y los apóstoles. Y esta confirmación se da, y la iglesia primitiva era toda constituida de judíos. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, ¿por qué hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Aquí hay una cosa muy interesante. A la mitad de la semana, es decir que media semana, ¿cuántos años son? Nosotros decimos que una semana son 7 días, media semana son 3 días y medio. Y si nosotros decimos que un día equivale a un año, significa que 3 años y medio son 3 días y medio son 3 años y medio. Y efectivamente Jesús es crucificado 3 años y medio después de que inicia su ministerio. Esto nos lleva al año 29, ¿sí? Al año 29 y medio, mejor dicho, a la mitad del año 29 cumplido, cuando fue realmente crucificado Jesús. Y el año 34, es decir, 3 años y medio después, se termina de cumplir este evento. Entonces, nosotros vemos aquí que todo esto sucede cuando en el año 34 hay un evento muy importante. ¿Se acuerdan del apedreamiento de Esteban? Pero no es el apedreamiento de Esteban en sí lo que marca el fin de este periodo de tiempo, sino lo que sucede después del apedreamiento de Esteban. Hasta este entonces los cristianos estaban concentrados en Israel, en Judá y en Jerusalén. Y a raíz del apedreamiento de Esteban hay un joven llamado Saulo de Tarso que se dedica a perseguir a la iglesia, y hay una persecución como nunca hubo hasta esa época, y todos los cristianos empiezan a huir de la presencia de Saulo y de los ejércitos que venían a perseguirlos para matarlos, y en su vida van proclamando las nuevas del evangelio por donde quiera que iban, y el evangelio llega a difundirse por todo el mundo de esta manera. Y finalmente nosotros nos damos cuenta también de que Saulo, el que perseguía a la iglesia, termina por convertirse y se convierte en uno de los apóstoles más grandes que ha tenido la historia de la cristiandad. Entonces, de esta manera, el periodo para que el pueblo de Israel, como nación, atención, como nación, ocupe el lugar preponderante en la predicación del evangelio, se termina. Y se confía el evangelio a la iglesia cristiana. Lógicamente, eso no significa que Dios ha desechado a su pueblo. Dios no lo ha desechado porque el Israel no son hijos de Abraham, los que son los judíos, el que lo es según la carne, sino el que lo es según el hombre interior y se complacen hacer las cosas de Dios. Es decir, son hijos de Abraham los que son según la fe.
Dios no ha desechado al pueblo de Israel como no ha desechado a ningún otro pueblo. Dios no desecha a una persona por su pertenencia a una etnia determinada. Dios puede aceptar o desechar definitivamente mediante el proceso del juicio a una persona por su fidelidad o infidelidad a sus principios. Entonces tengamos esto en cuenta. Y bueno, hemos hablado de la profecía de Daniel 9, 24 al 27, pero ahora vamos a hacer los cálculos de la profecía de Daniel 8, 14. Y en la profecía de Daniel 8, 14, como el inicio es el mismo, entonces tomamos menos 457 más 2300 años, que nos da 1843. Y a este le agregamos un año por el año 0, llegamos al año de 1844, y según la profecía, en 1844 empieza el juicio investigador. Bueno, como algunos tal vez ya lo saben o hayan leído en internet, hay toda una historia en cuanto a esto que concierne específicamente a una iglesia que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y antes de la creación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, antes de que existiera esa iglesia, los ancestros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que eran los milleritas, ellos habían predicho, Miller había predicho que Jesús iba a regresar en 1843. En sus cálculos, el único error que había era justamente el error del año 0. Y después dijo, al enterarse de este error, ellos corrigieron y dijeron, no es 1843, pero 1844. Bueno, esto es mucho más complejo de explicar, pero lo estoy explicando de una manera muy general. El punto es de que ellos se equivocaron porque para ellos la purificación del santuario, el santuario era la tierra, y la purificación del santuario era la purificación por el fuego de la segunda venida de Cristo. Resulta de que ellos se equivocaron de evento, y esa purificación del santuario era realmente la purificación del santuario celestial que iba a comenzar. Es decir, que a partir de 1844 estamos en el juicio investigador. Y el juicio investigador es exactamente lo que nosotros hemos hablado al inicio, que es de hecho la expiación definitiva del pecado. Es decir, que ese proceso ya se lanzó 1844 con el juicio de las personas que han fallecido. Y a partir de 1844 empieza a analizarse el caso de todas las personas que han declarado aceptar al Mesías y que sus pecados han sido declarados ante el santuario, para ver si son dignos de la vida eterna o no. 1844, pero vamos a ver más adelante que hay otra fecha clave también para nuestra era, y que ya pasamos por ella, y que determina el inicio del juicio de aquellos que están todavía en vida. Y hay varias pruebas para ello, ya vamos a verlo, no se preocupen, ya vamos a verlo en algunos temas, y espero que este tema les haya sido de ayuda. Hay que recalcar que en 1844, antes de 1844, hay una fecha de 1798 que aquí todavía no la he explicado, porque no quiero explicarles todo de una vez, no quiero enredarlos, vamos a ir etapa por etapa. Hay otra profecía que da una fecha de 1798, y en esa fecha empieza el mensaje del primer ángel, que es otra profecía del libro del Apocalipsis. Después viene el mensaje del segundo ángel, y después el mensaje del tercer ángel en 1844. Entonces, y esos mensajes son válidos y vigentes hasta nuestros días. Y hoy en día nosotros estamos en el mensaje del cuarto ángel. Y ya vamos a explicar esto en detalle más adelante. Entonces, que el Señor les bendiga, quédense con nosotros en sintonía, y vamos a seguir con el tema de los dos pueblos. Bueno amigos, antes de terminar este tema, yo quisiera leerles un texto que encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5, 10, vamos a leer nuestras Biblias, porque dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que pasar ante el tribunal de Cristo. Y yo no sé cuál sea tu sentimiento hoy, si tú tengas temor, no sé cuál sea tu impresión de lo que estamos hablando. No dejes que el temor te lleve a la reacción de ocultar la realidad. En África hay un animal que se llama el avestruz. Cuando el avestruz está en peligro, puede ser un animal muy peligroso. Se puede defender, pero cuando llega a estar acorralado y que ve que ya no puede hacer más nada, lo que hace es que busca un agujero en el suelo, mete la cabeza y deja su enorme cuerpo por fuera. Lógicamente, los predadores acaban con él. Hay muchas personas que pueden estar tentadas a hacer lo mismo que el avestruz, por
chiste que sea, chistoso que parezca, yo no lo digo por reír, porque es realmente preocupante. No tome la reacción del avestruz. No es el momento de ocultar y decir esto no me interesa, esto me da miedo y vamos a dejarlo atrás. Dios te está dando una oportunidad. A través de estos temas, Dios te está llamando. ¿Por qué? Porque quiere que te salves. Y el Señor quiere que tú vuelvas a sus caminos. El Señor quiere que tú andes con Él. Si tú has andado en los caminos del Señor y lo has abandonado, quiero decirte una cosa, el Espíritu Santo te está llamando hoy para que tomes una decisión clara por Cristo. Si tú nunca le has dado un lugar a Dios en tu corazón, déjame decirte algo, el Espíritu Santo te está llamando, te está diciendo, dale un lugar en tu corazón a Él. Él puede transformar tu vida. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea la dificultad que tú estés pasando. Tú me podrás decir, sí, todo esto suena muy bonito, pero la realidad es muy diferente. La realidad de la vida sí es cruda, la realidad de la vida es dura, pero déjame decirte algo. El Señor conoce tu realidad. El Señor conoce tus pensamientos aún antes que pasen por tu cabeza. El Señor conoce tus palabras aún antes que salgan por tu boca. El Señor conoce cada detalle de ti. Él sabe si tú eres sincero o no. Y si tú eres sincero, pero no puedes con el problema del pecado, si tú eres sincero, pero estás luchando con una dificultad en tu vida, el Señor te va a dar la fuerza para que tú salgas. Entonces, ábrele la puerta del corazón a Cristo. El Señor te está llamando. Si tú ya conocías este mensaje y no lo estás viviendo, déjame decirte, el Señor Jesús te está llamando también. También a ti, mi hermano. Si tú ya conocías todo este mensaje, tal vez eres inclusive adventista del séptimo día, el Señor te está llamando. Aquel que conoce la verdad es responsable por la verdad que conoce. Y el Señor en su misericordia está llamando también a sus atalayas para que despierten, para que prevengan al mundo entero de las cosas que están por suceder. Y por último, si es que tú piensas que el asunto de darle la vida a Dios es algo que no es para ti o piensas hacerlo en algún tiempo, déjame decirte, realmente no hay más tiempo. Realmente el tiempo se acabó. Hoy en día queda muy poco tiempo y el tiempo de la salvación es hoy. Acepta al Señor en tu corazón hoy y dale una oportunidad para que el Señor te muestre hasta qué punto Él te ama. Este tema de los dos pueblos muestra cómo Dios hace una separación mismo dentro de su pueblo. Hay muchas personas cuando escuchan este tema nos han catalogado de fanáticos y nos han catalogado de divisionistas. Y déjenme decirle una cosa, la Biblia tiene un mensaje de separación. La unidad, claro, la unidad es importante. Déjame decirte, la unidad en Cristo es lo más importante. Sin la unidad en Cristo no podemos ser salvos, pero no la unidad a cualquier precio, no la unidad por vender la verdad. La unidad en la verdad es lo que Dios busca. Y este mensaje es un mensaje que separa, claro, separa a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios de aquellos que no quieren hacerla. Así que déjame decirte, querido amigo, no te dejes llevar por tus prejuicios. Si este mensaje te ha tocado en tu corazón, sigue estudiando. Pídele al Señor en oración y el Señor te va a dar más luz. Y si tienes preguntas, no dudes en enviárnoslas a través del sitio veritate4a.org. En la rúbrica de los temas, en la sección de los temas, cada tema tiene un botón en el cual tú puedes llenar un formulario y enviarnos tus preguntas o tus comentarios. No dudes en hacerlo y estaremos muy gustosos de poderte responder. También te invito a que te inscribas en la cadena YouTube. Pero antes de eso, yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hoy. De hecho, hoy hemos aprendido algunas cositas. La primera es, hemos aprendido acerca del santuario, ¿verdad? El santuario celestial, que el santuario celestial es el verdadero y que el santuario que hizo Moisés fue hecho bajo el modelo del verdadero, es decir, que era el santuario de Moisés, el santuario que construyó Moisés en el desierto, es una copia del santuario verdadero, y que todos los ritos, todos los servicios que se hacían en el santuario terrenal era copia de lo que se está haciendo hasta ahora por nosotros en el santuario celestial. También aprendimos los diferentes significados de cada elemento del santuario. Aprendimos lo que sucedía diariamente, cómo el pecado del pueblo de Israel iba al lugar santo,
y una vez al año se hacía el rito de la expiación, y ese rito de expiación era un rito de purificación, y cómo esto significa de la manera en que Dios va a terminar con el problema del pecado. Aprendimos también a estudiar las profecías con el principio de día por año, y aprendimos también una particularidad acerca del calendario gregoriano y cómo utilizar las matemáticas para resolver fechas en el calendario gregoriano en las profecías bíblicas. Hemos aprendido también de que este juicio empezó en 1844 y que el tiempo ya ha pasado y que hemos entrado en una nueva fase, y hemos aprendido de que Jesús nos está llamando y que es necesario que todos comparezcamos ante su tribunal, es decir, todos aquellos que creemos en Él, todos aquellos que le hemos confesado alguna vez, para que seamos juzgados si somos dignos o no de ir al cielo con Él. Mi querido amigo, muchas gracias por estar con nosotros, y antes de terminar, yo quisiera que lo hiciéramos despidiéndonos con una palabra de oración. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos por tu bondad que manifiestas hacia nosotros en cada bendición que nos das, pero especialmente en la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido hoy, gracias por habernos mostrado estas profecías, gracias por ayudarnos a entender de que la fecha de 1844 es una fecha importantísima, gracias por ayudarnos a entender en qué periodo de la historia estamos, y gracias por ayudarnos a entender, oh Dios, que todos pasaremos por el tribunal. También te agradecemos, oh Padre, por ayudarnos a entender de que tú estás allí para interceder por nosotros, para ayudarnos. Y ayúdanos, oh Dios, Padre, que ayúdanos a entregarnos plenamente a ti, de corazón. Ayúdanos a confesar nuestros pecados, danos la fuerza para abandonarlos, y a través de tu sangre preciosa, límpianos, por favor. Yo quiero rogarte, oh Señor, que tú bendigas a cada persona que está viendo este tema a través del internet. Señor, tú conoces las dificultades, los problemas. Yo quiero rogarte que tú derrames tu bendición especial sobre cada persona, Señor, y que si en algo podemos ayudar, si en algo podemos contribuir, oh Dios, que tú nos muestres la forma de hacerlo. Señor, por aquellos que conocen este mensaje, yo también quiero rogarte y pedirte, Señor, de que tú despiertes en su corazón el espíritu de la atalaya, que ellos puedan ser fieles estandartes de tu verdad y que puedan, oh Dios, proclamar esta verdad al mundo entero. Señor, danos la fuerza para proclamar tu mensaje, para que cuando tú vengas en gloria y majestad, una gran multitud pueda estar esperándote, porque te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros en sintonía para estudiar este tema de la palabra de Dios con nosotros. Quiero invitarles a que sigan nuestros temas en la cadena YouTube veritate4a.org, Veritate4a, la cadena YouTube, y también en nuestro sitio www.veritate4a.org. Allí encontrarán los temas, también el material de estudio y todas las cosas que van junto con estos temas. Pueden también hacer las preguntas, y además de eso hay otros materiales interesantes. En nuestro sitio encontrarán también la página de vínculos, y en la página de vínculos hay diferentes cosas, y también hay temas de salud muy interesantes. Es una recompilación de temas de salud. Ahí estamos colocando temas de salud con algunos médicos, y también temas, recetas de cocina, cocina sana, que pueden también consultar allí en el sitio veritate4a.org. Lógicamente estos temas no son desarrollados por nuestro ministerio. Nuestro ministerio se concentra básicamente por el momento en la predicación de la palabra de Dios, pero hay otras personas que están haciendo también un trabajo excelente para mejorar la vida de aquellos que están buscando también agradar a Dios. Les quiero invitar a que sigan con nosotros para el próximo tema, que va a salir muy pronto. Es la tercera emisión de Los Dos Pueblos, titulada Babilonia o la Iglesia de Cristo. Entonces, quédense con nosotros, y también si desean que les avisemos por email de la salida de los temas, no duden
en utilizar el formulario de contacto que está en nuestro sitio www.veritate4a.org. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, sigan adelante y sobre todo recuerden lo que siempre les he pedido en los otros temas. Si este tema les ha tocado el corazón, si consideran que es importante, por favor compártalo con sus amigos, sus familiares y toda persona a la que puedan. Para eso las redes sociales son muy eficaces, WhatsApp, Facebook y otros. Entonces están libres de compartir este tema con cuantas personas quieran y no duden en contactarnos también si desean hacer algún comentario con respecto a nuestro ministerio y nuestro trabajo. Que el Señor les bendiga una vez más y hasta pronto.